Le repito que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció este lunes a través de su cuenta de Twitter que aceptó reunirse y dialogar con representantes del gobierno. Llamaron a sus bases movilizadas a estar en vigilia tras los anuncios del presidente Lasso. En cadena nacional, el domingo anunció una reducción a los precios de los combustibles de unos 10 centavos de dólar por galón. Reiteró su disposición al diálogo y también el fin al estado de excepción en 6 provincias del país, cuando ya en la Asamblea se discutía un proceso de destitución de Guillermo Lasso por los 2 decretos que emitió, según argumentó la oposición Unión por la Esperanza. Le recuerdo que se requieren 92 votos para destituir al presidente. Este es el cuadro. Vamos a Quito con el economista Andrés Albuja. Él es analista internacional y consultor económico. Gracias por acompañarnos. ¿Qué expectativas tienes de este encuentro de la CONAIES ya cuando tiene esta disposición para negociar? Buenas tardes, gracias por la invitación, Gabriela. Bueno, hay un escenario en este momento conflictivo, de crisis política, económica, social. Hay muchas presiones para que se retiren algunas medidas económicas y también se implementen otras. Esto genera ya pérdidas a nivel general de casi 600 millones de dólares. También tenemos 250 millones de dólares por haber bajado el precio de los combustibles, que estará vigente desde mañana según el decreto 462. Y entre sumas y restas, si es que se alarga esto por 1 o 2 semanas más, podríamos estar hablando de pérdidas que superen los 1.000 millones de dólares. Aparte de eso, medidas que se han tomado con el decreto 464, que le carga de más responsabilidades a las finanzas públicas, 500 millones de dólares extra, por atender medidas hasta cierto punto populistas. Entonces, hay que conjugar también con lo social. En el presupuesto general del Estado del año 2022 se destinó casi 2.000 millones de dólares menos entre lo que respecta a salud y educación, de lo que manda la norma constitucional. Entonces, las medidas de austeridad expansiva traen una factura social alta y un costo político, y no solo político, sino económico. Entonces, el presidente de la República está obligado a tomar correctivos para manejar las finanzas públicas, la economía, siempre empatado la economía con la política y con lo social. Si es que vemos lo que ha pasado en Bolivia, en Argentina, estas medidas de austeridad expansiva, cuando no se atiende lo social, pero lo social bien enfocado, salud, educación, seguridad social, salud pública, causa problemas a nivel general. Por supuesto. Y aquí lo que estamos diciendo es que todo cuesta, hasta la protesta ha costado, hasta la violencia ha costado, y le ha costado a distintos sectores, a la marca Ecuador con sus exportaciones interrumpidas. Háblame de la crisis de gobernabilidad cuando estamos tú y yo conversando, horas después de que inicie en la Asamblea este debate, pues para destituir al presidente. Ya había ingresado al poder Guillermo Lasso con un desafío de gobernabilidad, no es nuevo. Pero después de esto, ¿qué anticipas? Bueno, está en curso un proceso de destitución a través de la Asamblea. Necesitan 92 votos de 137. En este momento el presidente no podría hacer uso efectivo de la muerte cruzada, es decir, emitir un decreto hasta que se resuelva el tema de su destitución en proceso en la Asamblea Nacional, porque hay un mecanismo constitucional, el artículo 146, que le da la facultad al Ejecutivo de disolver la Asamblea para gobernar 6 meses por decreto hasta llamar a nuevas elecciones. Pero más allá de la gobernabilidad política, necesitamos medidas que sean socialmente rentables también. La base de la sociedad, que en este momento está con un 80% de inconformidad, califican de mala o muy mala la gestión del presidente, debe ser escuchado este clamor social también, para que esa rentabilidad política le dé un espacio de gobernabilidad al presidente. Caso contrario, cualquier gobierno es inviable con tal nivel de desaprobación. Desaprueba en 80% la gestión del presidente y en 80% también todo lo que tiene que ver con los temas de violencia, de paro, de vandalismo. El 80% de la población rechaza ambas figuras, tanto el paro, el vandalismo, como también a la figura presidencial. Entonces se necesitan medidas estructurales para que Ecuador pueda tomar una senda de gobernabilidad. Caso contrario,
es un camino sin salida. Entonces, las reformas son urgentes. Por ejemplo, 9.000 millones de dólares de reservas. Con los multilaterales se puede renegociar para redirigir al tema social. Es cuestión de eficiencia en el gasto público. Ecuador tiene un alto gasto público en sueldos y salarios, 9% del Producto Interno Bruto. Cuando la media en América Latina está entre el 5% anual en sueldos y salarios. Pero debe ser de calidad este gasto, enfocado a salud, educación. No se trata de incrementar bonos o más medidas populistas, asistencialistas, sino de ser súper enfocado en lo social para que tenga esa rentabilidad social que a su vez le permita una gobernabilidad. Vemos que el efecto Macri en Argentina, por ejemplo, fue muy evidente. Yo me temo que en Ecuador podría pasar algo similar, pero el riesgo país en este momento está en 1.200 puntos. Y necesitamos medidas estructurales, pero más enfocados en lo social y en lo socialmente responsable. Bueno, pues una primera mirada a lo que podríamos anticipar en esta semana. Te agradezco la oportunidad de la conversación, Andrés Albuja, economista senior desde Quito. Gracias.